Norma Internacional de Auditoría 610. Norma Internacional de Auditoría 610. Utilización del trabajo de los auditores internos, por Guillermo Adolfo Cuellar Mejía, contador público certificado en Auditoría Internacional por The Association of Chartered Certified Accountants y contador interamericano certificado en la NIC para las PYME por la Asociación Interamericana de Contabilidad. El alcance de la NIA 610 trata de todas las responsabilidades que tiene el auditor externo de estados financieros históricos con respecto al trabajo de los auditores internos de la entidad a la que está siendo sometida a examen. Cuando el auditor externo ha decidido de que, de conformidad a la NIA 315, que dice de conocimiento de la empresa y su entorno, y en especial del control interno, para establecer los riesgos de incorrección material debida a fraude o error, y que pueda pensar él, de acuerdo a esta NIA, que la función de auditoría interna tenga relevancia para la auditoría de estado financiero que él va a realizar. Esta NIA no trata de los casos en que los auditores internos en forma individual le presten ayuda al auditor externo a llevar a cabo procedimientos de auditoría. ¿Cuál es la relación entre la auditoría externa y la función de auditoría interna de la empresa que está siendo auditada? Los objetivos de una función de auditoría interna están determinados por la dirección y por los responsables del gobierno de la entidad cuando proceda, y los objetivos del auditor interno son diferentes a los del auditor externo. En algunas vías puede que la función de auditoría interna y el auditor externo coincidan en algunos objetivos, que pueden ser similares, pero no son los mismos. Ya se tiene claridad en eso. Con independencia del grado de autonomía que tenga la función de auditoría, esta función depende de la entidad, es una parte de la entidad, porque el control interno es parte de la entidad. Y el auditor externo, a la hora de expresar su opinión sobre los estados financieros, tiene que tener en cuenta esa parte. El auditor interno no es responsable de nada de lo que haga el auditor externo. Él es el único que tiene responsabilidad y está bien establecida por las normas internacionales de auditoría. ¿Cuáles son los objetivos del auditor? Entonces, la NIA 610 establece como objetivos del auditor cuando él considera, cuando el auditor considera que la función de auditoría interna puede ser importante para el examen que él va a realizar. Entonces, si él determina eso, sus objetivos serían establecer si se van a usar trabajos específicos de los auditores internos, y en este caso, si lo va a usar, cuál es la extensión que va a tener esa utilización. Otro objetivo es, en el caso de utilizar trabajos específicos de los auditores internos, determinar si esos trabajos son adecuados para los fines que persigue la auditoría de estados financieros históricos bajo su dirección. En cuanto a definiciones, la NIA 610 define la función de auditoría interna como una actividad de evaluación que se establece o se presta a la entidad como un servicio. Sus funciones incluyen, entre otras, el examen, la evaluación y el seguimiento de la adecuación y eficacia del control interno. Esto está relacionado con la NIA 315 que va a aplicar el auditor externo. Auditores internos son todas aquellas personas que realizan las actividades correspondientes a esa función de auditoría interna. Los auditores internos pueden pertenecer a un departamento de auditoría o a una función equivalente. No interesa el nombre, interesa es la función. Ahora bien, la NIA 610 establece como requerimientos para el auditor determinar si él va a usar el trabajo de los auditores internos y cómo va a ser ese uso y cuál va a ser su extensión. Entonces, para esto, él debe ejecutar los siguientes procedimientos: determinar si es posible que el trabajo de los auditores internos sea adecuado para los fines que él persigue, y en caso de que eso sea cierto, el efecto previsto del trabajo de los auditores internos sobre la naturaleza, el momento de realización
o la extensión de los procedimientos que él va a aplicar como auditor externo de los estados financieros históricos. Para establecer si ese trabajo de los auditores internos es adecuado para los fines que persigue la auditoría, el auditor externo debe evaluar la objetividad de la función de la auditoría interna, la competencia técnica de los auditores internos, la probabilidad de que el trabajo de los auditores internos sea realizado con cuidado y diligencia profesionales como manda el Código de Ética, y si es posible que el auditor externo tenga una comunicación adecuada y eficaz con el auditor interno. Para determinar si utiliza el trabajo de los auditores internos y la extensión de esa utilización, él debe establecer la naturaleza, el momento de realización o la extensión de los procedimientos que el auditor externo va a aplicar. Para eso debe tener en cuenta la naturaleza, alcance de los trabajos específicos que realiza la auditoría interna, los riesgos que se valoran en la incorrección material en las afirmaciones para determinados tipos de transacciones, saldos contables e información a revelar, la NIA 315, y el grado de subjetividad que interviene en la evaluación de la evidencia de auditoría reunida por los auditores externos para sustentar las afirmaciones correspondientes. No hay que olvidar que el que debe salir convencido de la evidencia suficiente y competente es el auditor externo. Cuando hay utilización de los trabajos específicos de los auditores internos, el auditor debe evaluar y aplicar procedimientos de auditoría para determinar si esos trabajos específicos son adecuados para los propósitos que tiene el auditor externo. Para determinar si son adecuados los trabajos específicos realizados por los auditores internos respecto de los fines o propósitos del auditor externo, el auditor externo debe evaluar si los trabajos fueron realizados por los auditores internos con una formación y competencia técnicas adecuadas, es decir, si son hechos por contadores públicos. Si los trabajos se supervisaron adecuadamente, fueron revisados y debidamente documentados, y si se ha obtenido evidencia adecuada para que los auditores internos hayan llegado a las conclusiones que llegaron. Las conclusiones que alcanzan los auditores internos de acuerdo a las circunstancias y, en su caso, los informes preparados por los auditores internos, si tienen ellos congruencia con los resultados de los trabajos realizados, si esas conclusiones son congruentes. Todo eso lo tiene que evaluar el auditor interno. Además, establece si hay excepciones o cuestiones inusuales que estos auditores internos hayan revelado y resuelto en forma adecuada. En cuanto a la documentación, la NIA 610 dice que si el auditor externo utiliza trabajos específicos de auditores internos, el auditor externo deberá incluir en la documentación de auditoría esas conclusiones que él alcanzó respecto a evaluar la evaluación del trabajo de los auditores internos. Él tiene que dejarlos plasmados en los papeles de trabajo, qué conclusiones llevó él de acuerdo a esa evaluación que se hizo y que los procedimientos de auditoría que le aplicó a ese trabajo de los auditores externos.